estamos haciendo y tenemos que hacer una pausa, un silencio, empezar a poner estos temas de fondo porque se viene... ¿Quién se viene? Ya está en nuestro estudio, lo anticipamos recién por las redes sociales. Quien nos sigue puede saber quién se viene. Truco, truco, quiero el retruco. Allá pare. Rosendo Cachapé, Ameno. desde las estepas de Corrientes y de un poquito más arriba también. ¿Qué hace la gurizá? Se me mueve un poco el bigote, ¿viste? Nomás te cuento. Bienvenido Rosendo, Bigote. una vez más a este programa, Bigote. a Pijama Party, para traernos todo lo que usted sabe, esa experiencia esotérica, esos gags, esa gente y esa meñada de carta, que lo único que hace es desorientarnos un poco más el mambo en la cabeza, pero que siempre, siempre, siempre nos mantiene online. ¡Qué Muy buenas buena tardes. onda este gurí! ¿Cómo anda, gurizá? Se le pifia Se el me pilla el bigote, nomás te se digo, le ¿viste? pifia el Así nomás te bigote. cuento. Así nomás te cuenta, gurizá. ¿Cómo anda, gurizá? Bien, gurí. Pero qué bueno, che. Qué lindo que me hayan invitado otra vez. Qué lindo ¿eh? tenerlo acá en nuestros estudios, como siempre, viene desde muy lejos, Exactamente, gurizá. viene de la ciudad de Asunción. De Asunción del Paraguay, Del Paraguay. exactamente. Así como lo viaje dijiste. duro, ¿no? Viaje durísimo. No sabés cómo tengo el paporembó. Como una flor. Como una flor. Ajá. Usted sabe, ¿no? Del tema del paporembó con una flor, ¿no? No. ¿Eh? Saludos para ¿Qué pasó? Estela y Pauli. Dice: hola, ¿cómo están? Gracias por la buena onda. Un tema power para las chicas que están prendidas Pero a la más vale radio. que le vamos a meter. Estela y Pauli, que me parece que, bueno, las chicas están buscando, a ver, ¿Qué están buscando la gurisa? ¿qué le puedo dar a la gurisa? ¿Qué les depara el futuro, las cartas, el horóscopo y, bueno, Y usted- pero que pida nomás, o sea, estoy mezclando acá de mi mazo. Bueno, que Ya digan, tengo que mi digan. mazo en la mano. Que digan de qué signos son, qué tema quieren. Sí. Y pueden hacer qué edad preguntas y el también, teléfono para que los llame Juan José después y la pase a buscar. No. Ah, ¿sí? Ubicación de ciudad, ubicación. GPS, que mande mi GPS por WhatsApp. Dijo, Mandame la ubicación ya. Pero qué ganador que este gurí de Juanjo este, ¿eh? Tremendo. Es tremendo como le dicen a él, ¿no? El tremendo. El tremendo. Qué gurizá, che. Qué gurizá. Bueno, Che, ¿qué pasó? Otro mensaje dice que no lo tenemos ahora en el estudio. Dice: hola Juanjo, no va más. Negro el 8. Le clavaron el negro el 8 al Juanjo. le vamos a preguntar por qué es eso, A Juanjo fue a cambiar el agua a la aceituna, ahora viene. No, yo lo vi afuera hablando con unos tipos ahí medio disfrazados de zorro, nomás te cuento, ¿eh? No sé qué pasó ahí. Dice, yo no voy a decir bien lo que dice, ¿no? Porque... Sí, pero decilo, Brisa, decilo. Que se haga cargo este Juanjo. Es como que decís cuando decís hasta la Hasta la percha, puntita nomás. Hasta la percha. Hasta la percha. Sí. Juanjo, ¿te acordás? Juanjo a la puerta, soy Paula. Juanjo a la puerta, soy Paula. Ahí vamos a ir anotando todo para preguntarle a este gurí. Negro el 8. Negro el 8. Ahí le vamos a preguntar a este. Ahí Sí. está, léalo. Se apagó la pantalla, gurisa. Se le cayó las cartas. Se me cayó el mazo. El místico se puso nervioso. Ahí le vamos a preguntar a este gurí porque qué anda haciendo de estrago ahí este gurí. Le están reclamándolo. Está temblando el místico. No, le están preguntando al gurí y ahora cuando vuelva que explique eso del negro el 8, que poronga es eso. Negro el 8. Negro el 8, exactamente. Menos mal que dijeron negro el 8 y no negro el hoyo. Y O no negro- sé. o negro el 7. Y no sé, capaz que el corrector automático ahí, viste, le puso eso. Pero ahí bueno. le vamos a preguntar. Bien. Rosendo, Sí. ¿qué nos trae preparado para hoy? Bueno, hoy vine como el sultanito, El sultán. dentro de toda la hierba que tengo ahorita en el Cachapé, en mi empresa Cachapé último modelo, ¿A ¿viste? quién se le apagó el celular? Ahora tenemos ¿A una quién? llamada, a ver, porque están en vivo igual. Ah, empezaron las chicas. Chicas o chicos, hola. ¿Qué Hola. haces, Brisa? Hola. ¿Escuchás? ¿Quién habla ahí, Brisa? ¿Quién habla? ¿A la Cris? Cris. ¿A la Cris o a la Crán? Hola, Sí. habla Cris.
Cris. Cris. Hola, Cris, Gurisa, ¿cómo andás? Bienvenida. Decime qué problema te acoge o el problema que no acoge. Cris. Acá del barrio. Cris. Sí. ¿Nos acuerda del barrio? Por eso está diciendo, está alargando. ¿Y me escuchas? Sí, más vale que te escuchamos. Del barrio. ¿Qué pasó? Gurisa, ¿qué? Pero que haga una cosa, que baje la radio. Tenemos delay. Para que esto es un quilombo. ¿Qué estás haciendo, Gurisa? Soltar lo que está tocando. Que baje la radio y que escuche el teléfono, porque si no... Sí, porque ya... Sí, del barrio del parque. ¿Del barrio del parque? ¿Qué parque? Sí. ¿Parque Patricio? ¿Parque qué? ¿Parque Podado? ¿Parque Podado? Quiero hablar con Rosendo, el que... Hola, ¿me escuchas? ¿Quieren hablar con usted? Sí, estás al aire, Cris. Ok. Sí, estoy escuchando que él va a tirar las cartas, algo así, ¿puede ser? Sí, así es, Gurisa. El sultán suelta el ano, te va a tirar todo el tema del horóscopo y te va a responder toda tu pregunta. Está barajando, ¿eh? ¿Ah? No, tenemos una interferencia terrible, un delay terrible, así que... ¿Pero qué está en el subte esta Gurisa? ¿Qué mierda? Bueno, Gurisa, hacé tu pregunta. Mirá que el tiempo vale oro. Ok, ¿y él me va a tirar las cartas? Te voy a tirar todo, Gurisa. Stop, me dicen acá. Se va a tener que hacer otra vez chapa pintura abajo. Olvídate. Todo sea por ella. En el subte, estoy acá, en Villa Cariño. Oh, Villa Cariño. sí, pero es que este hombre paraguayo no entiende nada, ¿qué onda? Y él habla así, básicamente. Ay, ¿qué le pasa? Bueno, decile por favor que si vos me escuchas bien, Leo. Sí, te escucho bien. Ok. Me conoce. Sí. ¿Te conoce, Leo? Sí, de Villa Cariño te debe conocer. De Villa Cariño listo, que te mandaron al frente. Bueno, pero dígale, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa, porque lo que estamos escuchando de fondo es que ella está escuchando la transmisión online, que va con un delay. Claro. Que baje la compu y escuche directamente el WhatsApp. A ver si puede. Ay, Espera. ¿Verdad que me parece que vamos muy lento para la mujer esta? O capaz que está en un auto y está haciendo algo la Gurisa esta y mientras está hablando. Bájale a la música, Gurisa. Denle en tiempo, por favor. ¿Se escucha? ¿Se escucha que está de fondo todavía? ¿Se escucha lo que estamos hablando? ¿no? Sí. que bajo la radio del auto. Del auto. ¿Viste que está en el auto? ¿Qué tiene? ¿Un Falcon que le llega tarde del 72? La radio del auto. Aguardame un segundito que bajo la radio de... Pero dale, Gurisa. de mi camioneta. ¿Pero qué tiene? ¿Una traffic que está en el último asiento? ¿Tiene que ir adelante? ¿Aguardar un segundito? ¿Qué tiene? ¿Tránsito lento, Gurisa? Está en un 1114, atrás en el semi. Pero metele guacha, che. Ahí está, ¿me escuchas bien? Sí, ahora te escuchamos bien. Vos escuchás por el celular. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto, bueno, listo. No bajé el audio de mi camioneta Toro y estaba diciendo que soy Cris. ¿De qué cosa? Toro, tiene una camioneta Toro, por los cuernos le Tiene dice. una Toro. Una Toro. Parque, ¿sí? Por Bien. los cuernos debe ser. Estaba escuchando, Leo, porque ahí parece que son todos hombres. ¿Qué onda? Sí, son todos hombres, machistas. Listo. Bueno, escuché que había un sujeto ahí paraguayito, ¿puede ser? Sí, Rosendo, el sultán. el paraguayo. Suelta el ano. ¿Qué se ríe, Gurisa? Si así soy. No, no me río, no, Suelta el porque ano, tengo mi voz. sultán. Sí, porque tomó mucho Activia. Porque tengo mi botox recién puesto y no puedo reír tanto, ¿ok? Sí. Cris, ¿me escuchaste? Sí. Ok. Bueno, a ver, ¿qué me depara el destino? Porque te digo, yo no soy de mucho las redes sociales ni nada por el estilo, Sí. pero me enganché con una página, unos encuentritos que hay ahí que se llama Badoo, no sé si... Badoo, sí. Sí, Badoo, correcto. es el paraguayito, que bueno, y hoy voy a salir con alguien que no conozco, una chica ciega, ¿sí? Sí. Quiero saber en síntesis, saber cómo me va a ir esta noche. Bien. ¿Qué específicamente querés saber, Gurisa? ¿El antes, el durante o el después? Se le va a entrar. No, quiero saber cómo me va a ir. ¿Cómo te va a ir? A ver,
Bien. Que me tire el ancho, que me tire la de espada. No, esto es... ¿Va a tirar algo de truco? Los astros son los astros, gurisa. Yo no invento nada. Si le toca el 8 de copa. Bueno, por ahí. Yo no invento nada. Ahora voy a... Escuchame, gurisa. Escuchame. Ahora le voy a proceder a que... Chris, ¿ok? Bueno, Cris. Disculpame, gurisa. Ahora voy a proceder a que la Virginia corte en 3 mi mazo. Corte en 3 mi mazo, por favor. Es cortito, te digo, Ahora, ¿qué calidad tiene esta gurisa de Virginia para cortar el mazo, ¿De dónde agarramos? Agarre de donde quiera. De donde quiera agarro. Bueno. Le vamos a contar a la gente que nos está escuchando y que no está viendo la transmisión online que el sultán ahora se ha preparado, ha cortado el mazo en 3 partes, Virginia, y va a empezar a tirar las cartas para la suerte. Vamos a ir poniendo un poco de música, ¿no? Para... Sí, ahí vamos, gurisa. Tira la carta. Viene medio complicado, Salió el 10. Viene medio complicado, yo diría... Y patas para arriba. Y pata para arriba. Yo diría que patas para arriba. Que te ponga algo liviano hoy, gurisa. Te ponga algo liviano porque... Y algo liviano como una calza, una mini, algo rápido para sacar. Porque está complicado el tema, Está complicado. Vamos a la segunda carta. También sale pata para arriba, pero sale oro. Hoy me parece que no te toca pagar a vos. Al hombre. Le toca pagar a él. Ay, no. Igualmente yo llevo todas mis tarjetas, tengo la dorada. No use, gurisa. No use hoy. Hoy no use. No use, de última guardar por si el gurí se queda dormido, ¿viste? Y para pagar el taxi después. Vamos a la tercera y... listo. La vieja. Listo. Salió la vieja, dijo Jaime. Exactamente, salió la vieja y pa' colmo con el sable. ¿Con el sable levantado? Disculpame, pero hoy va a tener... Mira, así nomás te digo, entre estas 3 cartas, los astros me están diciendo que hoy... Cuchicito. Hoy te parten al medio, gurisa. Hoy es tu noche. Sí, hoy es tu noche. No pagá. Lleva algo liviano. Hoy es tu noche, gurisa. O sea que me va a Liviana también de... No come mucho. No coma, gurisa. No coma porque no sabemos qué puede llegar a pasar, ¿viste? No hace cosas que después terminemos cancelando el partido por cancha embarrada. Livianito, gurisa. Livianito porque hoy... O sea que usted me dice que no haga nada, no ponga nada, no abra nada. No, nada, gurisa. ¿Nada? No, nada, gurisa. No, los astros dicen que hoy no abras nada, que todo se va a abrir solo. ¿Usted dice que hoy va a tener la muerte de la empanada? Exactamente la muerte de la empanada va a tener hoy. Exactamente. ¿Con la punta abierta y la carne adentro? Exactamente. Así como dicen los astros y así como leyó usted, exactamente. Bueno, ¿quién es el que lee las cartas? ¿Kenneth o usted? No, pero el gurí es astrólogo. Es astrólogo. Y si me disculpan mi... Trollo, go. Sí, Jaime, ¿cómo le voy a ocupar a usted? Disculpen, mi arte de investigador está en lo correcto. Exacto, ¿no? Las cartas que salieron están en lo correcto. Exacto, ¿no? Efectivamente. Bien. Bueno, Jaime también tira las cartas. Es astrónomo Es astrónomo. Igual lleve un billetín escondido por las dudas. Por la duda, ¿no, Uri? ¿Viste? Sí. Más que astrónomo, me parece que es gastrónomo por la panza. ¿Viste que tenés apagado el micrófono, Uri? Ah, no, ahí está prendido. Hola. Ahí está. Pasa que se ve que le mete dedo al micrófono. Le mete dedo el gurí al micrófono. No, a ver, espera. Vámonos. Hola. Ahora sí. Bueno. Se ve que le había metido dedo al micrófono. Le había metido dedo, Uri. Siempre los dedos, Jaimita. Llevo un billete extra por las dudas de que se ponga medio marrete el boliviano. ¡Epa! Ya sabemos nacionalidad. Ya sabemos nacionalidad. Gurisa es boliviano. Ya sabemos. Mirá, los astros no te mienten. Y acá mi compañero está viendo cosas que por ahí a mí, con estos lentes, se me escapan. No se puede. Ya sabemos nacionalidad de boliviano. ¿Tiene los vidrios todavía? ¿Tiene los vidrios los lentes? No los saqué para limpiar. ¿Cómo lo no, sacó? pues si no te estás pegando un viaje, digo. Bueno, saqué. ¿Cómo lo sacó Jaime que tiene nacionalidad boliviana? Está todo dado vuelta. Está todo dado vuelta. Exacto. Está todo. Bueno, Sí, así que Cristina, ya sabemos. Noche jodida. Liviana. Para mí que Jaime supo que es boliviano
porque salieron todos al revés y salió la carta esa que dice que no tiene derecho a amar. Y si no tiene derecho a amar es porque está en Bolivia. Puede ser. No, por Dios. Puede ser, exactamente. No, exactamente. Es terrible. Una cosa de locos. Gurí es bueno jugando al truco. Hay una energía de hasta astros. ¡De puta madre! Es como que hasta la luz se bajó, Gurisa. ¿Qué onda? ¿Es la energía o no pagaron en la factura? Servicios públicos. Servicios públicos. Qué feo, bueno. Así que bueno, Gurisa. Esos son los que te dicen los astros. Vos cuidate nomás. Ok. Bueno, Vos relajate y gozá, Gurisa. ¿Te debo algo? ¡Qué rica que está la meme! ¿Te debo algo? ¿Cómo? Si te debe dólares. Te debe algo. No, Gurisa. No, esta es muestra gratis. La segunda... sí. No. En especias. La segunda es apagada, Gurisa. Bueno, ¡Es buenísimo! Gracias, un beso, Cris. Beso, Cris. Gracias. Te quiero, che. Chau. Chau, Chis. Que nos vaya bien, Gurisa. Muy bien. Nuestra primer llamada al aire. Qué buena esta Gurisa, che. Qué buena esta Gurisa. Bueno, me dice... ¿Qué pasó? A ver. Ahí dejo el mazo. No, pará, no lo dejes. Estela dice, ¿qué me depara el destino? Soy de Géminis. ¿De Géminis? Que me diga Rosendo con esa voz sexy que tiene. Ah, la mierda, che. Ya empezaron a eso lo atacar. agregué yo. ¿Lo de la voz sexy? Sí. Ah, yo pensé que ya estaba pidiendo muestra gratis la Estela esa. Bueno, ahí vamos a tirar. Géminis, dos caras, dos caras. Géminis dos caras, sí. Tuyo. Acá está. Bueno. A ver qué dice. De lunes a miércoles, su cabeza se llenará de nueva información, pero el jueves no se acordará de nada. Entonces se dará cuenta de que está perdiendo la memoria la Estela esta. Pero para el viernes, ya no sé, no se hará problema porque olvidará que estaba perdiendo la memoria. ¿Se entendió? Sí. Yo le aconsejo a esta geminiana, Estela, que no preste plata. Ah, mira. Sí, que no preste plata por la duda, porque no se acordará Por las deudas. ni cuánto ni a quién le prestó. Bueno, ¿Eh? mejor. Otra cosa, si esta semana quiere aprovechar para estar con varias mujeres, le va a ir muy bien a la Estela. Así que... ¿Pero mujeres por qué? ¿De qué, amigas? Ah, no sé, así dicen nosotros, Ah. mi hija. Por ahí para salir a comprar. Así Ir a dicen la peluquería. mi hija, y si, viste, si dicen nosotros palabra santa, viste. Claro. ¿Qué más te dicen? Bueno, le va a ir muy bien porque se encuentra de ligue. Únicamente tenga cuidado si está en pareja porque le va a ligar. ¿Sí? ¿Qué va a ligar? Le va a ligar, o sea que la pareja de la mujer que esté con ella le va a ligar. Ah, bueno. ¿Sí? Bueno. A ver, Rosendo, ya que estamos, lo voy a tenemos aprovechar. para Géminis. Son las cartas, gurises. Yo no invento Es que nada. ya que está acá lo voy a aprovechar porque yo no cuento ahí por ahí con el tiempo y la necesidad para ir hasta estos lugares y poder hacerme tirar las cartas. Sí, me abrí. Me hago tirar otras cosas, las cartas no, pero bueno. El sultán suelta el ano. Va a estar acá para lo que necesiten, gurises. Yo soy Libra. Estoy ahí con algunas cosas que me están por salir, no sé, unos presupuestos que presenté, algunas cosas y quiero saber cómo me va a ir. Sí, no sé si me puede tirar las cartas y que no las tenga que recoger mucho en el piso, pero bueno. No. Tres nomás te voy a tirar a vos, Guri. Bien. 3 nomás porque te veo muy cargado vos, Oh. Me parece que esto de que se fue tu chico de vacaciones te hizo muy bien, Guri. Te veo más flaco, Cuidá la próstata. Que mañana. Ahí vamos. A la poronga. Oh, ¿qué pasó? Bueno. Ahí veo un ancho de oro, ¿eso significa plata? Estoy viendo porque mucha... salió al revés, no. Estoy viendo mucha copa acá, Guri, No quiero decir nada, pero los astros te conocen. Seamos Fori de la copa. Ese 4 no me gusta. No, pero viste, Jaime, que muchas copas, che. Este Guri le mete mucho al tinto, ¿no? 4 no me gusta, che. Ojo, el 4 y el otro que está al lado no alcanzo a ver qué es. El 7 de copa, Guri. 31. Son buenas. ¿Cómo gano el envío con eso? Son buenas y gozo de mano. ¿De mano? Sí, son pero buenas. no me importa que sean Bueno, de copa. chicos, no es truco No, esto, fíjate. por favor. Quiero. A ver, Bueno, ¿qué tenés? el Ya cantaste. A ver, Libra. Su esposa traerá a la casa el dinero que hacía falta para pagar la hipoteca.
No le pregunte de dónde lo sacó, la respuesta puede llegar a no gustarle. Ah, bien, bueno, está bien. ¿Te acuerdas la historia del Ojo. todo del telo? Claro, como dice el dicho, ojo que no ven, corazón que no siente, Uri. ¿Sí? Su hijo descubre que tiene talento con la música, específicamente con la percusión. Aliente este talento, cómprele una batería y hágalo feliz. Ah, claro, ¿y yo? Sí, usted, Uri, esos son novatos, Uri. Aunque vaya en contra de la felicidad de los vecinos, su desarrollo musical es más importante que la queja de 3 viejas locas. Apa, vecinas. Viernes o sábado caerá la policía a su casa preguntando si sabe algo de unos ruidos molestos. Hágase el pelotudo. Si no tienen orden de allanamiento, no pueden entrar a revisar si hay o no hay batería. Frase para la semana, Uri. Felices los que nada esperan porque nunca serán defraudados. Muy bien. Muy bien, don Rosendo. Eso es para Libra. Jaime, usted ya que está acá en el programa, está de invitado, ocupando un lugar que no le corresponde. Invitado especial de usurpando Party. de Ocupa. Lo vamos a aprovechar. ¿Quiere aprovechar la presencia de Don Rosendo y que le haga el ano? No, perdón, ¿cómo era el...? Suelta el ano, Uri. Suelta el sultán suelta el ano. ¿Usted qué signo es? ¿Quiere saber? Bueno, yo soy Piscis. Piscis. Pez en el agua. Pez en el agua, Uri. Y Piscis. también quiero una tirada de carta, a ver qué le sale. Vos querés todo, Uri, Vos querés horóscopo, tirá. Deme todo, completito. deme todo. Querés que pague las chicas, querés También. todo, Uri. También. Piscis, a ver, vamos a tirar. A ver qué dicen los astros, Uri. Está complicado esto, No lo puede leer bien todavía. Está complicado, me parece que no lo anoté a esto, Estamos. Rosendo te lee las cartas. Estoy mezclando mi mazo. De un lado, de una mano a la otra. ¿Bolas cortas? Bolas cortas. ¿Y bolas largas? Usted, Uriza, tiene una gana de cortar el mazo. No, de bolas largas. Ya cortó, Uriza. ¿Qué pasa? No, ¿Qué no pasa? Se, Ya. no se puede cortar de vuelta, Uriza. Toma. Ojo Toma. con eso y te está apuntando a vos, Uriza, Toma, y Guarda. derecha, Te está apuntando a vos, Uriza, ojo, ¡Epa! Está. ¿Qué le parece la carta, Jaime? A ver, la primera me gustó. La primera me gustó. La segunda ahí más o menos. Más y la o tercera, menos. sí, Y como la que- tercera, la vieja. Como que... Pero la vieja con plata. Claro, vieja, que como que me va a tiene producir, plata, sí, tiene claro. plata. Pero te va a Sí, producir para- más gasto, para ¿no? seco. Claro. Claro. Es una vieja que te va a producir gasto. No, yo lo que estoy viendo acá que es una vieja que por ahí sí va a producir gasto a futuro, Sí. Esto es una relación corta, Ajá. porque mirá, acá estamos viendo que se corta el toque. Sí, Está de bien, principio. No quiero nada largo. pero- No, así que hay una vieja que al comienzo va a pagar todo, pero después va a empezar a pedir, va a decir, Jaime, ponte la pila, Págame perfume, págame esto, viaje. llévame para allá, ¿me entendés? Ahí estamos todos bien. Entonces, a ver, para Pizzi, las cosas son un tanto confusas entre el lunes y el miércoles, Cuidado con el lunes y el miércoles. Empiezo a trabajar y el miércoles que ya estoy con mis nuevos proyectos. Sí. Ah, bien, estamos bien con los astros entonces. Trate de no gastar tanta plata en esos proyectos. Sí. Sería aconsejable que evite chocar con sujetos extraños mejor. Choque con parientes, así queda todo en familia, Guri. Quiero chocar con los extraños y no con los parientes. Ah, listo. Ahí vamos a tratar de cambiar la próxima tirada. Ajá. Una grata noticia recibirá esta semana. Uno de sus hijos será abanderado en la escuela. Menos mal. Bien. ¿Usted tiene hijos, Guri? pero- Bueno, acá los astros le están diciendo que usted anduvo haciendo las cosas por ahí. Y ahora va a conocer que tiene hijo. Que tiene hijos. Ajá. Los astros le acaba de decir que usted es padre. Discúlpeme. Es papacito. Es papacito. Trate por no hacer diferencia con su otro hijo, el ignorante burro, bueno para nada. O sea que no solamente tiene uno, sino tiene dos, Uri. 2 hijos. 2 hijos, Uri. Usted es bastante toro, Ajá. Mira que salió caro el polvo. che. Bien. El viernes puede ser que discuta con su pareja, aunque después de 10 minutos ya no se acordarán por qué discutían, pero seguirán haciéndolo por gusto. Recuerde que una buena discusión se termina a las piñas, Uri. ¡Epa! Ah, la mierda. Pero igualmente, como dicen las cartas, vieja con plata, relación corta, Ajá. disfrute, Uri. Ah, está bien, está bien. Disfrute nomás. Esos fueron los astros, loco, del sultán Muy bien, suelta tu fuertes ano. los aplausos. Bien. ¡Bravo! Y bueno, me quedo por acá cerca, por ahí si me piden, Lo pedís, lo tenés. acá ya está el mazo cortado. Está todo listo. Dejo el mazo arriba de la mesa.
No lo suelte porque la energía... Sí, la energía como que lo mueve al... Le mueve el bigote, estoy viendo. Este bigote, vos sabés que Gurisa que me tiene el patilludo. Sí. Me tiene patilludo, te Gurisa. Medio Freddie Mercury ese bigotito. Una mezcla de He-Man con Freddie Mercury, ¿no? Qué aterrante este gurí. Y Achira. Y Achira. Sí, bueno, yo me quedo por acá, gurí, que nos vaya bien. ¿Cuánto cobra la sesión? Me preguntan acá. ¿Cuánto cobra la tirada de cartas? Depende, Gurisa. Si es ¿Usted hace trabajos, por favor, un poquito? Ahí está. Porque esto es serio. Sí, más vale, Gurisa, más vale. Me gusta gente, que vos le pongas ese. Hay mucha gente hay mucha gente que cree realmente en la brujería, en la energía y en las cosas. Yo no soy brujo, soy sultán, Ojo que hay diferencia. Por eso usted... No, mi pregunta es, ¿usted hace algún tipo de hechizo, brujería, cuando uniones, trabaja la magia negra? Enlaza parejas. ¿Qué más se hace? Usted ayúdeme, Jaime. Unir parejas, sacar los malos espíritus de las casas. ¿Saca verrugas? Saca verrugas. ¿Saco verrugas, Uri? Sí, saco verrugas. ¿Qué hace para sacar las verrugas? Bueno, es un procedimiento medio extraño, nomás te digo, ¿viste? La tiene que contar. Primero, ante todo, sí, hay que contar, hay que tocar y después hay que curar. ¿No usa el truco de las moneditas, por casualidad? No, vos sabés que uso el truco de los billetes. ¿Los billetes? Sí, porque la monedita medio que ya... ¿Y a dónde lo mete el billete? No, creo que es un billete que lo dejas suelto y después agarra uno, un billete y algo menos complicado que verrugas. Nosotros tenemos Virginia que la semana pasada estaba con un problema. Tenía pornocos. ¿Usted ayuda para sacar los pornocos? Más vale que mi principal trabajo es ese. Saca pornoco. Sí. Gurisa, ¿cómo no me llamaste vos? Pero usted no vino igual, no me vio. Yo estuve muy mal. Tenés razón, Gurisa. Muy mal estuve. Estuvo muy mal, sí. Se afiebró. Sí, pero veo que su viaje le hizo bien, Gurisa, Sí, estoy muy contenta. Muy contenta está. Muy contenta. La hicieron muy feliz en su viaje. Se me fueron todos los pornocos. Qué bueno, Sí, gracias Sultán por la energía que usted me brindó. No, yo no le brindé nada. Usted hizo de estrago allá en su viaje, me parece. Yo no le brindé nada todavía. Tanto estrago hizo que fue el apagón. Y al pueblo se llamaba comandante Liz Piedra Buena, le pusieron Piedra Mala ahora, mira. Piedra Mala le pusieron, porque fue la Gurisa. Sí. No, por favor, chicos, no digan eso. Pero impresionante lo suyo, No me agarré que se me mueve los bigotes, Gurisa. Voy a ir al pavón, llegó y dice, vos no sos ningún pavón, vos sos un vivo, dijo. Vení para acá vos, pavón y la isla y todo junto, dijo. Ay, chicos, no sean así, no me dejen así. Che, bueno, sí, hago todo eso, trabajo, Gurisa. Bueno, la curación de verruga me están preguntando acá. Sí, bueno, primero las cuento, después las toco y después las curo. Esos son los 3 pasos a seguir. Bueno, pero ¿qué hace usted? ¿Alguna oración? No sé cómo, qué es un ritual. No, oración no, Brisa. Lo que yo hago son unas palabras mágicas que no puedo decir porque es únicamente para el rito. Para verrugas. Y aparte para ese momento del rito, ¿sí? Se usa, en cada rito se usa palabras distintas, ¿sí? Y yo lo curo con orina de la misma persona. Con la orina de la misma persona. Sí. Está en la nomenclatura. Exactamente. Sí, con eso mismo. Muchos por ahí usan sapo y esas cuestiones, pero yo no uso animales. Leí alguna vez que algunas ya el animal chicas, que estoy atendiendo ya es suficiente. Algunas chicas se ponen la orina en la cara. ¿Es verdad eso, Gurisa? ¿Pero la orina de ella o la orina de ella? La orina de ella. ¿Qué les provoca la orina en la tez? ¿En el test o en la tez? En la tez. En la tez. Porque si toman en el té ya cagamos, ¿no? Ya están media dada vuelta. En la té lo que provoca es la apertura de los... ¿Cómo se dice? De los poros, Gurisa. Sí. Le abre los poros. Le abre los poros. Eso se llama lluvia dorada. Búsquelo después en internet y deje ver cochinadas. Exactamente, el rito es tema musical. Se llama lluvia dorada. Más vale meterle música. ¿Cómo sabe esta Gurisa? Por eso me preguntó eso, boludo.
Qué buen tema, Uri, Sí, ¿Y quiere? Tengo otro ahora para pasarle. Pero antes, me llegó un saludo. ¿Qué pasó, Uri? Saludo para el Negrius. Dicen, están escuchando del yacimiento El Indio. El Capitán Price y toda la flota que está trabajando ahí, dice. Pero impresionante, Uri. Un saludo para Gaby Alex, que está ahí escuchándonos. Ahora el programa se está distendiendo y dice que se está matando de la risa, no da más. ¡Qué grande! ¡Qué grande, Uri! Un grande saludo. esta tarjeta. ¿Cómo era? Capitán Price. Capitán Price. All right. Capitán Price, che. No es lo mismo que Leader Price, esos productos que vendían en el supermercado baratos, no. Te iba a decir si era pariente, sí, de Líder. Capaz Líder. es Líder, ¿viste? Pero bueno, vamos a ver. Bueno, yacimiento El Indio, ¿sabe dónde queda el Indio? No, Uri, ubicame. ¿Usted hace rato que no ve el Indio? No, perdón. ¿Cómo anda con ese tema, usted, Brisa, el tema del Indio? Ve la flecha, pero no ve el Indio. Bien. No hablamos de Solari, de la barriga, hablamos de ¿Por otra qué? cosa. ¿Por qué cuando le preguntamos del Indio Solari? ¿Por qué cuando le preguntamos eso, Brisa, usted se agarra la pera? Y porque por ahí le quedó algo de la última vez. Pero es una costumbre, chicos, por favor. O sea, cada vez que ustedes me ven no, porque yo le pregunto, no lo tome a mal esto, pero usted lo toma siempre, me toma todo. No, Rosendo todavía está acá. Sí, pero si no me pidieron que quería Uri. Pero no le vamos a pagar extra. Yo le dije que era por un solo bloque el contrato. Aparte, a usted le sirve para publicidad, Rosendo. No, más vale, Brisa. Usted firmó el contrato acá, en Pijama Party, dijo esto para que usted venda mañana. Pero más vale, Brisa. Y hay chicas que ya están como locas preguntando. Olvídate. Bueno, pero yo te estaba preguntando eso de la pera, ¿viste? Porque allá en el Paraguay, ¿viste? ¿Es señal de algo que se agarran la pera? Es señal de algo, Brisa. Cada parte del cuerpo es un mensaje, ¿no? Si yo me agarro... Exactamente, Brisa. Una mano o un codo. Exacto. ¿Qué pasa? Muy de adentro. ¿Por qué? Y allá en el Paraguay cuando las mujeres sacaron la pera, te quiere decir dónde le gustan los huevos. ¡Te quiero! Repítalo. ¿Dónde se gusta qué? No, dice, no, ¿cómo le gustan los huevos? ¿Dónde le gusta? Dije, ¿cómo le gustan los huevos? Dijo dónde, a ver, espera, no. Rosendo, me rompo el orto para pagar esta reverenda mierda. Exactamente, Gurisa. Vos estás escuchando lo que vos querés escuchar, Dije, ¿cómo te gustan los huevos, Gurisa? Vos dijiste, ¿dónde te gustan los huevos, Gurisa? Dijo, ¿dónde? Gurisa, es un desabuelo que tuviste, Yo entendía a qué tamaño, a qué altura le gustan los huevos. Claro. Es como la Matrix. ¿Ah? Es como la Matrix, ¿viste? Claro, Gurisa. Bueno, Rosendo, lo vamos a despedir porque ya estamos en la última hora del programa. Estamos y en tenemos a tiempo y en nuestra forma. enviada especial en Buenos Aires que tiene algún par de notas y ya tenemos que entrar. Así que bueno, gracias por acompañarnos. Antes voy a saludar a mi hermana ¿Qué que escucha a través de la página. ¿A tu hermana? A mi hermana, un beso grande a mi hermana. Pero beso a la hermana, la Gurisa esta. Ojito, no, porque por te favor. te Pero, mato. no. Saludos ¿Qué edad para tiene su hermana? ¿Qué edad tiene su hermana? 36. Ah, ¿Da puede para escuchar tirarle programa el mazo? tranquilamente. Está casada, tiene 3 hijos, mis No hermosos importa, sobrinos que no somos amo. celosos. Está bien, no necesita los atros, la Gurisa Callate esa. porque está mi cuñado ahora escuchando. Le mando Pero un abrazo al cuñado y la verdad lo felicito. Y Marcelo, Alejandra, Lourdes, Jeremías y mi Manuel, mi sobrino y ahijado Manuel, que es bien. Lo más lindo que Lo en más realidad, lindo. En realidad son los 3 hermosos, mi bebé, pero bueno, Manuel es No tuvieron suerte mi esos chicos. debilidad. Gurice, la tía ya está como más, así que No entiéndanla. tuvieron suerte. La familia no Pará. se elige, gente. No se elige. Entiéndanla. Saludos, Gurice. saludos de Javi, que está en Buenos Aires. ¿De Javi? Javi. Javi. Está saludando a Vanessa. ¿Está con la notera entonces? Está con la notera, sí. ¡Ah, la mierda! Che. ¿Se Bueno, ha formado una pareja? Saluda a Vanessa Aranda, a Vero Purán, Fabiana y Horacio. Sí. De parte de Javier, de que está en Buenos Aires. Les mando un beso grande también a Javi. Gracias por estar con el Pijama Party y con la programación. ¡Qué grande este Javier, che! ¡La puta madre! Bien, genial. Buenísimo, che. Bueno, Gurice, Ahora ¿qué sí. pasó con la música? No. Le Despídase. íbamos a despedir y le iba a poner un tema. Como A ver. hace usted. Metele un tema, Un chamamé. No, le va a poner A ver. alguna mezcla, como hacía usted. Esto es Michael Jackson con Iron Maiden, A ver, Se Guri. juntaron los dos y salió algo. Así que bueno, gracias por venir, Rosendo. Gracias Enseguida a volvemos usted, con Gurice. Pijama Party. Y que nos vaya bien, Gurice, que nos vaya bien, che. Vuelva, doctor.
much I really care. So beat it, just beat it. You better run, you better do what you can. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. You wanna be tough, better do what you can. So beat it, but you wanna be bad, just beat it, beat it. Go on with the beat it, beat it. Showing how funky, strong is just like it doesn't matter who's strong up, just beat it, just beat it, just beat it, just beat it. Esa es la cortina musical para presentar a la No Tere. No Tere. A la No Tere que está en Capital Federal, ¿no? Enviada especial de Pijama Party. ¿Está con frío? Sí, hace frío un poquito. Ajá. Debe ser porque tengo la puerta abierta, ¿no? Ah, sí. Ah, bueno. pero qué piola este. Puede ser, puede ser. Sí. ¿Cuántos grados? Ya te tiro la graduación de afuera. El pronóstico del tiempo. 5 grados megahertz. Ah, megahertz. Así me tira mi iPhone 9. 5 grados megahertz. Che, bueno, con esa cortina damos inicio a lo que es sí. la sección, el tips del día que hablamos, ¿sí? ¿Qué pasa si estás con tu actual pareja y de repente estás ahí, viste, en la situación? Y te salió, porque te sale, de costumbre. Y te salió. Te salió el nombre de tu ex. Qué feo. Qué feo. ¿A usted le pasó? Sí. Bueno, ojalá nunca te pase. Hice una investigación sobre ese tema. Pijama Party, ¿sí? Pijama Party. La producción de Pijama Party trabajó para explicar Pijama y para ayudar. ¿A qué se debe? Exactamente. ¿A qué se debe eso? Que no es normal. Es normal, pero no es que se equivocó, ¿viste? No. Todo está estudiado por la ciencia, ¿eh? Ah, bien. Para aquellos o aquellas que han metido la pata llamando a su actual con el nombre de su ex, Pijama Party va a ser su salvador, ya que realizó una investigación profunda y acudió a la ciencia. ¡Qué hijo de puta! ¿Con quién estás, boludo? Científicamente comprobado. Científicamente el negro y usted perdonado, diría eso. Sí. Científicamente perdonado, ¿sí? Entonces, vamos a escuchar un poquito las notas que hizo la notera en la calle, a ver, referente al tema, a ver. ¿Qué dice? Los casos. Vamos con el primero. Escalofriantes. Dice, Lucia jamás se equivocó. Lucía jamás se equivocó. Ah, bien. Ah, no, yo lo leí en inglés. Lucia. Bien. Lucia. A ver, vamos con Lucia. ¿Cómo estás? ¿Estás viendo ropa? ¿Estás viendo ropa? Bien. ¿Qué estás mirando? ¿Qué te vas a comprar? No, me voy a comprar un jean y una remerita. Es que yo trabajo para una radio de Río Gallegos. Se llama... Mira. Sí. ¿Conoces Río Gallegos? Sí, hermoso. Bueno, la radio se llama Pijama Parking. Córtame ahí. Por favor, te lo pido, córtame ahí. Pijama Parking. ¿Parking de qué? ¿De estacionar? Estacionamiento. ¿O de Parkinson? Si Parkinson tiene ella, boludo. Pijama Parking. Por favor, basta, chicos, basta, chicos. Es muy buena. Prosiga. A ver, cero. La pregunta, la que te voy a hacer ahora es, a ver,
si alguna vez te pasó que estabas con tu novio o con tu marido, lo que sea, y ¿estás de novio? ¿Estás de novia? Sí, estoy en pareja. ¿Alguna vez cuando flasheaste y te equivocaste de nombre en vez de ser el nombre de... ¿Flasheaste con el nombre de tu ex, por ejemplo? ¿Estando con él, decís vos? Sí, estando con él. No, estando solo. Jamás. Jamás te equivocas. Estando sola tampoco. Jamás. No hizo la chanchada que O sea, hiciste que vos. siempre decís gordo, gordito, ¿cómo le decís? Tal cual. Ah. Amor, gordo, lindo. Chancho. Ah. China. O sea que ahí no te equivocas. Parame la música, está buena Perro, esa, sabe, ¿eh? Es un buen argumento, ¿no? Decir, bueno, le digo gordo, cochino, mi amor, para Tremenda. no tener que usar Chancho. usar el Tremenda. Claro, tremenda. El apodo del chancho. nombre. Ahí vamos a ver qué sigue. Vamos a ver. Sigue. Aunque te acuerdes del gordo, del amor, no, nunca te acuerdas. Siempre sé con quién estoy. Ah, buenísimo. Muy bien. ¿Cómo se llama? Muy bien. Cambio. Lucía. Ah, Lucía. Bueno, Lucía, me encanta entonces. ¿Hace mucho que estás en pareja? 8 años. Ah, mira qué bueno. Bien. Sí, bastante aguante. Aguante. ¡Qué paciencia! Se ve que te va bien. Se ve que la Hay que remarla. se ve que la pasás bien. Hace bien la Bueno, tarea. por lo que Lucía, ¿querés mandarle saludito a alguien? ¿A tu amorcito? Mantengo besos a mi gordo. sea. Claro. Y sí. Y bueno. Bueno. Y nada, para vos, muy buena onda. Bueno, listo. Gracias, un besito, chao. Un beso. ¿Qué opinión tiene usted, Jaime, ante esta entrevista? Opino que no escuché una... Claro. Él no tiene retorno, no tiene retorno. Pero es bueno, ¿qué le verdad. vamos a hacer? Es verdad. No le retorna. Por eso le pregunté, mirá, y recién el zapato este va a traer el retorno. Lo tenía colgado el retorno. Ah, acá está En el vivo. retorno. Acá estaba el Acá retorno estaba, del para que amigo escuche. Jaime. Bueno, Pero Virginia. si ustedes me Sí. pueden ilustrar, yo... Y básicamente dijo Sí. que ella le decía gordito, amor, Ajá, está bien, sí. nunca se equivocó por eso. Ujú. Y aparte porque ella estaba segura con quién estaba. Sí, sí. Esa fue la traducción de la nota. Y lo que a mí me respecta está bien porque... ¿Te respecta? Me respecta. Para mí está bien que haya un respeto, que no pase en esos errores, porque por ahí complican la existencia, los celos, la bronca, de que te estés recordando el pasado y bueno, obviamente haceres del más allá. Vos sabés que Estirá que estamos buscando una sabés que fichita. en el caso de, por ejemplo, del primer amor, te ha impactado bastante. No sé si se está escuchando esto. Sí. Hay Ojalá veces que ojalá que no esté oyendo. Sí. Hay veces que Lucía. uno, sin querer, anda por la casa y de repente va repitiendo el nombre de ese primer ser amado que ha tenido. Claro, sí. Le pasa, uno va, está, qué sé yo, lavando al perro, ¿viste? Está sumergiendo al perro en el agua Sí. y está, qué sé yo, Florencia. Pero Soledad. O, no. esta que siguió, bueno, esta que sí. siguió. Según la ciencia, es al revés, Jaime. Ajá. No, pero esto es en caso Es que individual. no te de uno. acordás cómo es eso. Sí, te acordás del nombre. No, sí, pero según la ciencia Pero es... ahora el drama es cuando estás en Ahora, pareja. exacto. Dice que Una al- persona que está en pareja, ¿se acuerda cada tanto de su ex? Yo creo que dormido sí. No, Yo creo que dormido sí, ¿eh? no. No, yo digo que no. Está O sea- estudiado de que no. De repente Claro. en un momento gorda y de repente le mandás un nombre y resulta que la gorda no era de ese nombre. Pero Era sí, otra gorda. Era claro, otra gorda. pero sí puede ser que vos se te crucen momentos, Los cables. olores, ¿me entendés? Puede ser. Ahí sí te podés acordar de tu Olor ex. de aquí. O sea, aromas, claro. Bien ahí, es verdad. Mala mía. La mía, la agarraste. Ay, estamos empatados. Bien, no. Híjole, güey. No. Híjole, güey. Hombres 2, mujeres 1. Bien. Pero los hombres Gol de podemos media hacer una cancha. trampa. Olores le Los hombres- mandó. Los hombres podemos hacer una trampa. Buscarnos ¿Cuál? una mina que tenga el mismo nombre de la ex y entonces ya Ah, zafamos. sí, tengo un amigo que zafó, pero como un campeón porque las dos, la actual y la ex, se llamaban igual. Se llamaban igual. Che, le vamos a contar a la gente que ese no es un pisador, es la risa natural de ella. Exacto, pensé sí. que era Sí, la no, tuya. No era un FX, era la risa esa.
Bueno, vamos con Malu, la A que ver. te hace olvidar hasta el nombre Bueno. de tu madre. Sí. Bueno. Bueno, me voy a la mierda. Hola, acá estamos en el shopping. A ver si encontramos a alguien que quiera hablar. Hola, ¿cómo estás? Vení para ¿Puedo acá, hacer vení una para acá. preguntita? Dale, buenísimo. Bueno, mira, vamos a estar en la radio en Río Gallegos. Esto es para Río Gallegos, para el programa Pijama Party. ¿Sí? Ahí lo dijo bien, lo dijo La bien. pregunta es, o sea, lo que nos vamos a referir esta noche es si alguna vez te pasó, si vos estás de novia en ese momento. Paso. Bueno, más, está bien, no importa. Sirve igual. ¿Alguna vez, o con este novio o con otro novio que tuviste, te pasó en confundirte de nombre? Por ejemplo, que estabas con él en la intimidad o donde sea y le mandaste el nombre de tu ex. ¿Sabés que sí? No. Sí. ¿Sabés que sí? Pero, perdón, ¿tu Sabe nombre que cuál sí. es? No te lo pregunté. Malu. Bien. Hola, Malu, ¿cómo estás? Perdón que no te había preguntado. A ver, contame, Malu. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? Fue complicado, no sabía cómo hacer, mirá, no sé, qué sé yo, le dije que me dolía la cabeza, que me estaba por agarrar el alemán, viste, El alemán. el Alzheimer. O sea que, espera, pero ¿cómo estabas? ¿Vos estabas Ebria. íntimamente con él en ese momento? Y justo, sí. O sea que te agarró justo, que le dijiste, Justo se le llamaba. mandaste el otro Justo José nombre. Urquiza. Y tal cual, porque imagínate que en ese momento Hot me hizo acordar de todo. O sea que te hizo acordar de tu ex. Más vale. O sea que había tres en la cama en ese momento. Cerveza. Por supuesto, doña Flores y sus dos hombres. Sí. ¿Y qué le dijiste? Bueno. ¿Y cómo saliste? ¿Cómo zafaste? Y zafé en una situación de hacerle borrar el momento. ¿Pero cómo? ¿Ah? ¿Qué se te ocurrió, por ejemplo? No, gordo, qué sé yo, algo así. Me equivoqué. Sí. ¿No le dijiste nunca me equivoqué? Algo así. Y sí, que me aparte, gusta. qué sé yo, cambiamos de postura y... Espectacular. La O sea que re sos campeona. cancherita para eso. Cambiamos de Sí, postura. o sea que el tipo en ese momento se olvidó de todo. El nombre de la madre. Tranquilízate. ¿Nunca más o siempre se te pasa? Quiero eso? ese Porque viste número, que a veces uno se le pasa, no es la primera vez, qué sé yo, pasa varias veces. No, en realidad fue la primera vez. La verdad fue la primera vez. Pero bueno, ahora ya aprendí. ¿Cómo lo llamas, por ejemplo? ¿Gordo, flaco, amor, bebé? Y Bebe amor, menos. qué sé yo. El chancho. Mandale un saludito acá a Río Gallegos. Dale, saludos a Pijama Party de Río Gallegos, toda la buena onda, le deseo lo mejor, me gusta mucho. Bueno, Malu, gracias, besitos. Gracias por preguntarme. Saludos a todos. Bueno, gracias, Malu, besitos, chao, gracias. Chao. Gracias por preguntarme. le Gracias digo, por preguntarme. O sea En que- vivo. O sea que era algo que lo tenía dentro y necesitaba, ¿no? Era lo que te había dicho. Estirparlo. Estaba dentro. Estaba dentro. Saluda a Pijama Party, me gusta mucho. Mentime que me gusta, boludo. Nunca escuchó Pijama Party en Pero Buenos Aires. le mintió al propio A no ser que sintonice la 95.9 allá como tu Sí, sobrino, ¿no? Claro, allá en Buenos Aires, sí. Le cambiamos, lo sacamos de dial a la Rock and Pop. Ya está. Lo sacamos de dial. Che, pero la parte más escalofriante es cuando dice le hizo olvidar hasta el nombre de su La madre. madre, olvídate, Ah, muy jamás bueno. vas contra eso, jamás. Muy Olvídate, bueno. olvídate. Quiero ese teléfono. Quiero que me haga olvidar de todo. Así que si me está Malu. escuchando, Malu, escribime porque quiero que me hagas olvidar de todo lo que tengo que pagar en En la otra vida. en la otra vida. Pero no, bien, ¿no? Sí. Me gustó. Bien. Me gustó. Bien, no sé quién tiene, o sea, yo no sé si es tan poderoso para decir eso, ¿no? Porque para mí, para un hombre la madre es todo. Sí.
No sé, estoy medio peleadito con mi mamá. ¿Sí? ¿En tu caso no? Sí, en mi caso no. Bueno, El ahora guacho Colibor. guacho. Vino pero con los tapones en punta, me gusta, pasa? Me gusta, Es me la gusta. cerveza, ¿Qué es le la cerveza. pasa? ¿Qué le Es la pasa? cerveza, Está- bien. está Ah, nervioso. bien. Se está ablandando con el sabor del aflojó, encuentro. se aflojó, Se se aflojó aflojó. como el tornillo. Bien. Che, ¿tenemos más? Sí, tenemos más. ¿Y algo más? Dame más. Dame más. Vamos a ver qué viene. A ver, Lo que viene. Mónica. Es normal equivocarse el nombre, dice. Vamos a ver qué dice Es Mónica. normal, ¿viste? Es ¿Viste? normal. Ah, bien. Es normalita. ¿Estás cargando nafta, veo? Estamos creando nafta. Ah, ¿está cara la nafta? Y viste que todo sube. ¿Va a romper la bola hasta la estación de servicio? Está cargando nafta. ¿No ve que hay carteles que dicen prohibido usar el Prohibido celular al lado de los... No, esta va a explotar todo. ¿sabes? Sí, Yo claro, te encima- dije, no la mandemos, les dije. No, bueno, chicos, pero ella no se da cuenta, es muy natural, así que por favor. Se da cuenta cuando huele Es por rubia los natural, aires. sí, sobre todo rubia natural. Sí, rubia natural, exactamente, sí. ¿Tu nombre? Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo estás? ¿Te puedo hacer una pregunta para Río Gallegos, para una radio de Río Gallegos? Sí, dale, pregunta. Dale, ¿conoces Río Gallegos? Sí. Sí, mira, el programa se llama Pijama Party, ¿sí? Y está Bien, los días. bien, Así bien, que bueno, vamos, Río Gallegos salió. lo van a escuchar. Salió. ¿Alguna vez te pasó que estabas íntimamente o no con tu novio y saltó el nombre de tu ex? ¿Alguna vez te pasó? Estuvo a punto de pasar, pero no pasó. ¿Cómo no pasó? A ver. No, porque lo pensé. Lo pensé, casi Lo se pensé. me salió y no. ¿Viste? Ah, o sea que, pero ¿por qué casi? ¿Pero por qué se te pasó el nombre de tu ex? A ver, contame, ¿que te hizo acordar de algo de tu ex? Puede ser, no sé, la costumbre. La costumbre. Es costumbre, es costumbre. Claro. La costumbre de estar con mi ex. Ah, ahora no está. Ay, este era el nuevo. Claro. Ah, claro, estaba con ¿Y el cómo nuevo. zafaste? Yo no doy explicaciones. Ah, no das explicaciones. O sea No, que, no. o sea que si salía, vos no ibas a dar ningún tipo de explicación. Y no, ¿por qué? Después de tantos años de estar con una persona y que se te escape el nombre, ¿es normal? Es normal. Ah, mirá vos, Qué está bien, carácter, tenés razón, ¿no? es normal, Bien. claro. Viste que algunas zafamos y decís, oh, Dios. No le decís gordo a todos y ya está. Claro. A todos le decís el mismo apodo, entonces así nunca te vas a equivocar. Claro, es que cachista que estás, ¿eh? Los años, ¿viste? Son exactos. No, pero estás re joven, Moni, estás re linda. Bueno, te dejo seguir cargando nafta. ¿Querés mandarle un saludito a algún novio, algún ex que esté escuchando? Ponele, qué sé yo. Bueno, acá me está escuchando mi hijo y está escuchando un amigo de mi hijo. Ah, bueno. Bien. Bueno, mandale saludito Bien. entonces. Así que un saludito. Bueno, Y uno para vos. bueno. Gracias, gracias, Moni, un besito, chao. O sea que el consejo que da Moni es a todos decirle de la misma manera. Gordo. Gordo, ¿no? Gordo, gordito. Gordo, bebé, Bebé. chanchito, Chanchito. Cochino. 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 Cacho. ¿Por qué usa usted mucho el cochino? ¿Será que el primer novio que tuvo era medio cochino y de ahí? Por eso. Negro, ¿Eh? negro eres. Negro. Negro. Bien. Negro el 23. Negro sí. el 8. Sí, no, negro. Ah, hablando de negro el 8, antes cuando usted no estuvo. ¿Para qué te la tiré? Cuando usted no estuvo, ¿Qué pasó? usted estaba afuera, Sí. fumando, mientras estaba rociendo cachapé. Sí. ¿qué Mandaron pasó? un mensaje. Llegando a los estudios. ¿Eh? Estaba Rosendo llegando a los estudios, arribando. No, ya estaba rociendo acá al aire. Ah, ¿Usted tomó mucho? no, no. No se nota. No tomé nada. Sí, Nada. se le veo la cara deshidratada que tiene. ¿Nada? Pero por favor. Ah, es una nueva bebida. Nada. No sé, yo estoy como Yo cosaco. no la probé todavía, Yo estoy nada. como cosaco ruso acá. No, sí, me imagino, más con el calefactor atrás. ¿Sabes qué? Como Olvídate. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó, che? No, no, El no. otro día
Que nos juntamos a comer, se tomó un Red Bull y se fue en pedo, así que imagínate, ¿verdad? Se fue con alas. Se pone alas. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, ¿usted recibió el mensaje? No, usted lo recibió. No, yo no. No, Usted recibió el mensaje que decía, Negro el 8, ¿te acordás cuando...? Negro, ese de Pauli. ¿Qué pasó? Pauli. Que decían negro a la puerta. A ver, Pauli. léelo de vuelta. Ay, que a ver, para acá, hay un audio acá. ¿Lo puedo mandar al aire? Mándelo. Hey gente, buenas noches a todos desde Córdoba capital. Bueno, soy Marcela. Yo tengo a alguien para mandar al frente. Es una denuncia grave. Yo quiero mandar al frente a mi amiga Sandra. Sí. Que bueno, que le dijo al novio que esta noche era noche de chicas y que nos íbamos a juntar todos en mi casa. O sea, en mi casa no está. Y creo que se fue para otro lado. Así que bueno, Sandra, amiga, te quiero, pero... Sorry, tenía que decirlo. Bueno, chicos, un beso a todos y salen geniales. ¡Qué grande! Grande, Marcela Faría, Vamos, ¿no? Marcelita, Marcela Faría. la carita de arcoíris. Carita de arcoíris. La de los tres colores, amarillo patito. Mi maestra jardinera de Córdoba. El arcoíris de Córdoba tiene tres colores: amarillo patito, verde botella y negro culia. Negro culia. Bien, hablando de negro. Epa, ¿te acordaste de tu ex? Hola, Juanjo. Sí. No va más. Epa. No, Negro el 8. Hasta la Happy, ¿te acordás? I'm so happy. Juanjo, a la puerta, soy Paula. Ese es el mensaje, te lo leo textual. ¿Usted era niño cantor de la lotería? ¿Quería sacarle el lugar a Riverito? Saladito eras, dice. Era Saladito. Sí, una compañera del casino, sí. Era Saladito, exactamente. ¿Qué, lo probó? ¿Estaba Saladito? Sí. No, era Saladito porque, a ver, en la jerga del casino. Cuando sí. Subime la música. Yo soy la aventura y tú la realidad, tú la ternura, yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das y no me alcanza. ¿Qué pasó? Tuvimos que cortar el micrófono porque no aguantaba la tentación. Se descompensó. Tiene que venir me bajó la presión. Que venga Udén porque... Me bajó la presión. No, en la jerga del casino, cuando el croupier paga mucho, le dicen, estás salado. ¿Me entendés? Entonces, Estás salado. como a mí no me gustaba pagar ruleta y siempre buscaba los números que más estaban apostados, buscaba que ganen esos números, bueno, me sacaban cagando la ruleta, me decían, Franco, salga de ahí que está muy salado. Así que... O sea que usted era... Más amargo que azúcar. Pero sí, Paula, un beso enorme, sí, Paula. No, y aparte también estuve en el bingo cantando numeritos, o sea que siempre mis trabajos fueron... Cante alguno, a ver. ¿Es cantor? A ver. Claro. ¿Es el primer niño cantor que conozco? Exactamente. Es el primero. Exactamente. De niño no le queda nada. Un par ahí por reconocer nada más. Sí. A ver cómo es. Bueno, a ver, 53 84 74 74 2 29 8. Cantaron línea. No, pero esa ubicación, eso no. No, eso no. No, esa es lotería. Eso es lotería. El que dice 4568. Ubicación. Está bien. 4. Muy bien, qué bien, la verdad que... Ubicación 4. 4 chi. Sí, Juan del Orto. Así que bueno, ese es el mensaje, sí, Negro el 8. Está muy bueno, No lo había casado antes, me parece. Usted estaba como en otra. No había casado bien el mensaje cuando lo mandaron. Sí, se había casado contra la puerta, se los casó. No quería ni charlar. Pero bueno, vamos con la última nota de Noteré. Vamos con el último. Que se nos va el programa, nos quedan 9 minutos nomás. Nada. Martín se quiere levantar al Notera.
¿Qué pasó ahí? Listo. ¿Eh? Levanta. Bueno. Listo. El doble trabajo está haciendo. ¿Cómo dijo? loco, pelotudo. Te va a ir bien. Bueno, estamos en el aeropuerto. Hola, soy Tere. Bien, ¿te puedo hacer una preguntita? ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Martín. Hola, Martín. Quiero hacerte una pregunta para una radio de Río Gallegos. El programa se llama Pijama Party. Sí, te están escuchando de Río Gallegos, Ajá. del sur. ¿Te gusta el sur? Sí, me gusta. Para hacer bien el amor hay que venir. ¿De dónde sos vos? Ya está Yo de gateando. Córdoba. Fíjate la se voz. nota por tu tonadita. Ya está gateando. Sensuales. Y no significa andar en Aparte, cuatro patas. Por tu Sensual. tonadita, Tu por tu tonadita. tonadita. Es una tormenta de facha. Así somos los cordobeses, querendón. Ay, Bueno, quiere, mira, quiere, la quiere. pregunta es la siguiente. ¿Alguna vez te pasó, estando con tu pareja actual, que te hayas equivocado de nombre y le mandes el nombre de tu ex? Tema delicado. Sí, me pasó una vez. Una vez. ¿Y cómo zafaste? A ver, contame la historia. Y desde ese momento no le dije nunca más su nombre, sino que le digo amor, corazón, cariño. Claro. Pues sabés que todo el mundo me dice lo mismo. Ella No dice sos el eso. primero. No, yo sé que no debo ser primero. Pará. Ahí Pará, derrapó no sos mal. el primero. Y se sintió como le hacía gárgara la baba en la boca, boludo. Claro. Pará. Aparte, todo el mundo me dice lo mismo. O sea, Sí, ¿por qué? ¿viste? ¿Por qué se lo adjudicó a ella? No, aparte con qué intensidad te lo dice. Todo el mundo me dice lo mismo. Y casi se ahoga con la baba. No. No voy a ser el último tampoco, pero bueno, es una situación. Encima fue en un momento muy íntimo, y no- Pará, ¿cómo es el momento muy íntimo? ¿Qué? Estás ahí a 3 segundos de tocar la puerta del cielo y le dijiste Claro. el nombre anterior. Dale, güey. Tengo otra. Dale, Virginia, tengo otra. ¿Y qué le dijo? Métemela por él. Métemela por él. Claro. no nos conocíamos de mucho tiempo, entonces, bueno, me salió así, en ese momento como uno pierde la cabeza y bueno, me salió, ¿qué le va a hacer? ¿Y qué le dijiste a ella? Perdoname, ¿qué le dijiste? Y esta profesión es así. No, sí, ella estaba al tanto de que yo venía de una relación muy larga y bueno, lo tomó como algo normal, todo que fuera justo en ese momento, pero bueno. ¿Se cortó el clima? Sí, cortó el clima, sí, costó porque bueno, estaba a punto caramelo y bueno. Ahí está. Estaba a punto de caramelo. A punto de caramelo. Mira, yo no quiero leyendo cómo se llama la nota. Pero aparte fue a punto caramelo. A punto de caramelo, estaba ahí la negra, tenía el flujo a punto de nieve, dijo. Pero bueno, yo no quiero pensar que la notera. No, olvídate. Estaba a ese punto caramelo. No, esa estaba on fire, culiao. No quiero pensar que la notera agarró y dice, haceme la representación textual, dijo. Olvídate. Para mí se dejó una copia para esa, mirá. Olvídate. A comerla. Se me escapó. Bueno, pero te lo perdonó. Pero no te sigas. No, bueno, pero tampoco me puedo poner a llorar, pero pará, viste que yo soy muy sonriente. ¿Qué te pasó? A mí siempre. También le decía amor, cariño, corazón. No, porque yo soy muy directa, yo directamente le digo, bueno, no importa, lo mío ya está. A mí me pasa siempre, pero bueno. Yo no la remo porque el que me conoce sabe, viste. Yo me mando siempre. Bueno, Martín, un gusto haberte conocido. Gracias por esta entrevista, esta pregunta. ¿No vas a viajar a algún lado ahora? Se ha formado una pareja. Para Buenos Aires. Así que, bueno, a lo mejor nos encontramos, qué sé yo.
Sí, que si querés ahora por privado te dejo mi número. Vámonos a la mierda. Apaga todo, boludo. Vámonos a la mierda. Olvidate, boludo. No. ¡Hijo de puta! ¿Con quién estás, boludo? Estaba on fire. Pará que todavía quedan unos segundos. Dale, te mando gracias. ¿Querés mandar un saludito a alguien? Sí, saludos a toda mi gente. Sigan siendo cálidas como siempre. Y vos seguís rimándola como siempre. Bueno, Martín, gracias. Un besito. Chao. Gracias y un besito. No, de verdad, muy buena la nota. Cuando venga le saco el sombrero porque de verdad, guerrera. ¿Habrá pasado algo ahí? ¿Se habrán encontrado? Ahora, lo que me gustaría, cuando vuelva... ¿Tenés el teléfono de Tere ahí? Cuando vuelva... ¿Tenés para hacer un WhatsApp? Sí. A ver. Sí. ¿Le mandamos? ¿Le mandamos? El pueblo quiere saber. Sí, porque es verdad, el pueblo quedó... en vivo. Pregúntale. Pará, ¿está? No, pregúntele. Una audio, pará. Es más, mientras vos la llamás para que salga al aire, si ¿viste? no entiende, ya sabemos lo que está haciendo. Está con Martín. ¿Sabés cómo la conocían, chicos, años atrás a la Tere como notera? ¿Sabés cómo le habían puesto? ¿Cómo? Paquetito sexual. Ah, bueno. Sí. Escuchando unos audios de otros programas que hemos hecho, ahí escuché y me acordé de que le habían puesto paquetito sexual. Ahí estamos. ¿A dónde le habían puesto el paquetito sexual? No, ni idea. Ahí estamos comunicándonos con la notere. A ver si el retorno. Si nos atiende. Decir, hola Susana. No. Hola Virginia. Respondió. Está con Martín. Hola. Hola, acá estoy. ¿Cómo estás, Tere? ¿Estás ocupada? No, en este momento no estoy ocupada. no se nota porque escuchamos una voz masculina de fondo. Y música de telo, No, para nada. Falta ahora todavía. Bueno, la pregunta en vivo, que estamos saliendo en vivo, por ¿Con favor. quién está? A ver, preguntale ¿Con quién está? ¿Con quién está? Preguntale con quién está. ¿Con quién estás? Preguntan acá los chicos. Con unas amigas y una prima que le manda saludos a todos. Bueno, bien, mandamos saludos a tus besitos, primas, pero no te vas a la tangente. Dale. Me pareció escuchar una voz de hombre, pero bueno, Proceda. Pasamos. ¡Mi amor! Para, querida Tere, te pregunto, con Martín, el último chico cordobés que le hiciste la nota, ¿le mandaste el pecho adentro? ¿De qué? ¿Le pediste el teléfono? Pará que estoy pasando justo abajo un puente. ¿Le mandaste? Está yendo al baño. Al jacuzzi. Sí, te escucho. Por favor, esto es algo serio. A Martín, el chico que estuviste haciéndole la nota. No hablamos tanto. ¿Quedó agendado su teléfono? Sí, ¿cómo? O sea que le mostró el reloj cucú. Sí. Todavía no me mostró el reloj cucú. Cuidado con los puntos, Cuidado con los puntos, dice. ¿Los puntos qué? ¿De Carrefour? Los puntos arroz. Los puntos de sutura que tiene. pintura de abajo ya está. Claro, a esa no la van a poner a punto caramelo. Le van a soltar los puntos. Le van a soltar los puntos. Por lo menos te va a ahorrar la visita al médico. Pará. Igual, tengo otra pregunta en vivo. No se olviden que yo estoy en reposo, que el médico, o sea, tengo que mandar eso, le voy a mandar la pregunta a mi médico que no me deja usarla hasta 2 meses. ¿2 meses más? Sí. Sí, bueno. Sí, ponele. 5 o 2 meses más. Sí, más o menos. Ponele. Sí. Ponele. 2 meses. O sea que estoy re virgencita
estoy re muertita, ¿entendés? Y no puedo hacer absolutamente nada. Así que el cordobés va a tener que esperarme. Bueno, pero pará, quiero saber la edad del cordobés. Me rompo el orto para pagar esta ¿Edad? reverenda mierda. No le pregunté, no, estuve flojita ahí. Pero bueno, vos, pero para vos, para para tus adentros, Sí. ¿qué edad tiene? ¿Para mis adentro o para mis afuera? Para donde te... Para donde sea, Puca, ya a esta hora. Tiene 18. Para afuera tiene como unos 48 más o menos. Pero está muy bien el cordobés, aparte me cayó de risa porque bueno, está lindo, tiene está lindo. una onda y... No, porque te notamos un poco cachondita, Sí, media sí, sí, Kenchi sí, en la sí. nota, por eso... No, porque él, viste, él agarraba, tenía como un tic, viste, yo lo estaba entrevistando y era como que le agarró nerviosito, viste, y temblaba la piernita. Ah, pero pero le toca la pierna. es que, claro, le tocaba la pierna. ¿No sería ¿Cómo se Rengo? llama? Hasta la pierna la nota. Claro, viste, entonces yo, viste, lo calmaba, le tocaba la piernita, le decía, bueno, viste... No, me da la mierda, chao. No, Tere, por favor, esa cobertura. No, es campeona Esto esta. es un trabajo, yo lo tomo como un trabajo. vemos. Enviada especial sos, Tere. Te Vemos. fuiste a la Capi, a la City. Sí, pero viste, acá son medio, no te creas, acá son, viste, los tenés que tocar, los tenés que mimar un poquito para que aflojen, porque son medio duritos los primeros, después viste que empiezan. Duro como el obelisco. Sí, tal cual. ¡Duro como paquete de pastilla! Listo, la última pregunta para La última. despedirte, aparte te noto contenta. Sí. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Estoy contenta, boludo. Pará. No, contenta. Pero vos me dijiste que ibas a ir a Buenos Aires a disfrutar mucho. ¿Estás disfrutando felizmente? Y sí, disfruto lo que puedo, viste, mucho no puedo, pero bueno, disfruto a lo que pueda llegar y hasta ahí, ¿entendés? Subieron usted. No me la hagas difícil, Leo. No, listo, hasta ahí yo te pregunto. Tere, pará, tengo una duda. Tere, usted que está en Buenos Aires, ¿subieron las entradas de los cines porno? ¿O se mantiene el precio? No, me parece que están iguales. Bien. Pasa que a ella le hacen descuento por débito. Te queremos, Tere, te queremos mucho. Te extrañamos. Bueno, saludos, chicos, no me extrañen. Sí, Y si no vuelvo, mándenme plata, ¿sí? La productora ahora está chequeando bien, viste que, bueno, tenemos el caudal de... Están viendo los fondos. Nos hackearon. Nos hackearon la cuenta. Así que cagaste. Así que No, decirle a mi hermano me va a sacar el pelotudo, que tiene mucho plata. decile al cordobés que te pague la vuelta nomás porque nos hackearon la cuenta. Plata, ¿sí? Y que cambié la sábana, decirle que las quiero igual. como Activa las tu que tienen postnet, igual. Puca, activa tu postnet. Sos única, ¿acaso, Sí, sos única. Cortó. ¿Cortó? No, pará, ahí me parece que está Me diciendo rompo algo. el orto para pagar esta reverenda mierda. Acá está. ¿Te despedís? Bueno, despídase. Despedí de la audiencia por de favor. Pijama Party que Consulta. ¿Va a estar el próximo viernes? Va a estar el próximo viernes. En las entrevistas, me tienen que tirar el tema. Escuchame, Leo. Sí. A los hombres que sirvan para algo, porque si quieren ser los machitos ahí, porque no estoy yo para darte la segunda. Vamos, amiga. Sí. Usted le pone el pecho, Leo no puede. No, Leo, dale con todo, dale. Esa es muy buena, boludo. Son unos pelotudos. Es muy buena. ¿Qué? No escuchás vos no los escuchás a ellos, pero yo sí. No, Me dijeron que vos le son pones, hombres. me dijeron que vos le pones el pecho y yo no puedo. Bueno, no importa, vos le pones lo otro de atrás, que vale más. Ah, listo. El motor 2.0. El baúl, le va a decir. ¡Esta reverenda mierda! Escuchame, decirle que me tiren a ver cuál es el tema de la semana que viene, que yo voy a ver si puedo llegar a Macri, aunque sea, ¿viste? Ya te tiramos. Por eso, el viernes no estás acá. El que viene. No, creo que no. No, chicas, no. Bueno, no pasa Che, nada. no va a salir caro esto, Bueno. Olvídate. Que no se me haga el duro,
ahí, decirle. No, Jaime está muy entretenido acá. Lo vamos a mandar igual a hacer unas notas. Sí. Está adobadito. A los telos quiere ir él. Está listo para el horno, Jaime. Jaime le falta el pan rodado arriba y una milanesa. Sí. Que lleve el gato negro a Jaime. Que me preste el gato negro. El gato negro, decirle. El tema para el viernes que viene es... No me la hagan difícil, por favor. No. Vamos a bajar un poquito de nivel y te tiro. Que vuelvan los lentos. Que vuelvan los lentos. ¿Ganaste mucho o poco con los lentos? Buenísimo. ¿Te vuelvan Ese los lentos el- para qué? Para preguntar si ganaron mucho o poco Exacto. con los lentos. No te preocupes, con vos no hay ningún lento. Y después de los lentos, ¿dónde iban? Claro. Ponele, sí, Vos no exacto. creo que conozca ningún lento. Decirle, preguntale a mi hermano, que lo tenés ahí al Vos no lado. conociste los lentos, ¿no? Preguntale eso, Leo. Decirle, ¿qué hacía él después de los lentos? ¿Qué hacía Juanjo José Franco después de los lentos? Sí. Claro, ¿qué hacía él? ¿Qué hacía? Ya, me iba a mi casa porque mi vieja me decía, a las 2:30 te quiero acá, Juan José, o no, el próximo fin de semana no salís más. Así que... Dudo que a las 2:30... No. Sí, Porque posta. los lentos, ¿a qué hora se ponían los lentos? Mentira, no nos está escuchando nadie, ¿no? No, sí, estamos al aire, Puquita. No, pero entre nos, escuchame. No lo está escuchando nadie. ¿Viste? Che, ¿te olvidaste que está en FM? Los lentos, escuchame, después de los lentos, él se ponía muy cachondo. ¿Qué pasó? Sí, se ponía muy cachondo. Y en los coches ajenos se ponía muy calencho, ¿entendés? Hasta que... ¿Digo o me censura, hermano? Está colorado en este momento, se está poniendo colorado. Sí, está bordado porque está negro, boludo. Bueno, moradito, morado. Parece la camiseta de News All Boy, la mitad negra y la mitad rojo. A él, una vez que le pasó, me parece que después de los lentos, una chica lo lleva en el auto, o él la lleva a la chica en el auto. La chica pensó que iba a pasar algo. Entonces le dijo, ¿dónde te llevo? ¿Viste? Y ella le dijo, llévame a mi casa, ¿viste? Y después, al rato, a la hora, 2 horas, le manda mensaje y le dice, qué tontito que fuiste, yo pensé que me ibas a llevar a otro lado. Se redurmió. Dijo, ¿querés salir conmigo? ¿A dónde? Para los hombres. Bien, Puca, bien. Estamos en empate. Siga disfrutando, Teresa. Siga disfrutando, por favor. Cuidado donde se sienta. Y el negro en la calecita. No, y para colmo le mando mensaje y le digo, bueno, ahora te voy a buscar. No, ya es tarde, negro, ya me acosté. Con otro. Ya me acosté con otro, exactamente. Al final no las entiendo, muchachos, no las entiendo. Bueno, listo. Te digo una cosa, te lo dedico esto a todos los hombres que biribiri y son como el negro que arrugaron. Arrugaste. Tanto que dijiste, ¿viste? Tomá. Truco. No me vas a ganar ni en esta Ya vida, está, Franco, ya ni está. en todas las que vienen. Chao, Franco, chau. Nos despedimos de esta manera. Tomá, seguí tomando Sindor y... ¿Sabes cuánta te falta vos? Bien, dale. Segurísimo. Sí, dale. Dale, pachorra. No, Actimel tomo yo porque me tengo que Porque regenerar. me cago. Tengo que recuperar lo perdido. Bueno, gente, ya son las 12:10, nos zarpamos con esta zarpamos un llamada. Así que, bueno, Virginia. Un placer como siempre, amigos. Nos encontramos el viernes que viene con más Pijama Party y mucho contenido para disfrutar. Chau. Kenneth McKean. Bien, gracias por haber estado con nosotros, de haber compartido esta noche, genial. Para todos los amigos de Córdoba le mandamos un abrazo gigante, así un beso en el ocote también, ¿eh? Y vamos a repetir cuál va a ser la consigna para el próximo fin de semana, mi amigo, y antes tenemos un saludo a Mickey Mouse, me parece. Se Te está mirando ahí, está mirando. No. ¿Quiere que le haga Mickey Mouse? A ver, por favor, se lo pido. Hola amigos, bienvenidos a Pijama Party. Mira cómo muevo mis orejitas. ¡Ochorus! Es muy bueno. Es muy bueno. Chicos, Te habrán pasado los ratones en la cabeza, te habrán pasado. No, olvida. Usa pachuli de perfume. Olvídate. Jaime, ¿para quién lo ¿Eh? dejaste? ¿De quién
Tenés que llamar a Greenpeace, boludo, para que lo lleve este. Sí, estoy viendo, por eso lo movemos con ahora quiero ver cómo está Jaime. Jaime Coliboro, su despedida. Bueno, nos vemos en la zona oscura como siempre y nos vamos a ver en el Zeppelin Night. Nos vamos a ver. El Zeppelin Night. All right. ¿Cuándo es eso? Eso va a ser en el mes de agosto. Ahí Estamos no, pero vamos a ir tirando propaganda de a poco. No sabe ni dónde está parado. Te banco. Un GPS para Jaime. Jaime, te banco. Vamos. Ustedes solo busquen Zeppelin Night, nada más. Zeppelin Night. Bueno, All the night. All the night, vos y yo, all the night. Esto ha sido todo, gente fiestera. Espero que ya se estén preparando para ir al boliche, para entrar, para disfrutar de lo que es el boliche. Esto fue una vez más Pijama Party, 180 minutos de pavada grupal, joda y descontrol de los viernes. Nos encontramos el próximo viernes de 21 a 12. Mirá, te tiro los tips. Sí, estoy meta a mezclar el mazo, me quedó. No puedes soltar el mazo. No, pero igual vos, ¿cómo miraste? Sí. ¿Cómo miraste el mazo vos, el tip. Se fue al mazo. Se fue al mazo. Más vino que sal de mesa. Olvídate. El tip del viernes que viene es que vuelvan los lentos. ¿Ganaste mucho o poco con los lentos? ¿Pisaste alguna? ¿Pisaste algo? ¿Pisaste el palito? ¿Como los pollos? Atorrantes a torrar. Bueno, gracias por invitarme. No, de nada, Jaime, de nada. Vos, las puertas están abiertas. Cuando quieras venir, acordate que tenés que traer algo para beber. Pero previo para ingerir sólido, igual. Sólido y líquido. Sí, sólido y líquido, por favor. Y ahí proceda al auto de Virginia, que ella la va a llevar a su aposento. Le mando un saludo a mis otros compañeros de la otra radio, así que les mando un saludo. ¿Están escuchando? ¿Están escuchando? Creería que sí, ellos siempre están escuchando. Bien, vamos a tirar la oreja ahí si no están escuchando, Ahí un saludo a la FT Rivadavia. Bien ahí. Genial. Saludos. Amigos. Bueno, gente linda, besos a montón. Nos vemos el viernes que viene. Atorrantes a torrar. Hasta mañana. Chau, chau.